el CEDU o CEDUA ahora creo que le debe su básica línea de investigación y su reconocimiento a lo que ha hecho o lo que hizo en su momento Luis Uniquel sobre desarrollo urbano de México. Yo creo que ese tema es permanente, sin embargo ha evolucionado porque se ha ampliado por un lado, pero se ha profundizado también por otro, ¿no? Entonces hay desde cuestiones que tienen que ver con ciudades, con desarrollo urbano, desarrollo regional, cosas de ese tipo, hasta cuestiones que tienen que ver con aspectos locales y población local y cómo la población local plantea sus estrategias de sobrevivencia, de reproducción social, etcétera, etcétera. Entonces se ha ampliado y se ha cruzado con otras disciplinas. Si antes se veía muy urbano todo, ahora se ha cruzado con otras disciplinas. Ya no podemos pensar en cuestiones de urbanización sin pensar en que hay dimensiones sociológicas, económicas, y bueno, el mismo CEDUA lo refleja, cuestiones ambientales, que se ha hecho un tema muy importante. No tiene mucho tiempo, tiene digamos que la mitad del tiempo que tiene el CEDUA, desde los años 90, 95, y eso ha hecho que se reconozca y que los colegas y todos nosotros estemos presentes en los eventos en donde se discute cuestiones ambientales y cuestiones ambientales cruzadas con cuestiones de urbanización, ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un tema básico. Y estoy hablando de el área en la que estoy, pero bueno, pues el CEDUA es el referente de los estudios de población y de análisis demográfico en el país, obviamente. Y entonces eso se lo debemos al señor Urquidi, a Gustavo Cabrera, los tres ya que en paz descanse, ¿no? Pero esos son los temas que caracterizan y por los que se identifica y se reconoce en el colegio al centro. Yo empecé con un enfoque de geografía urbana cuando llegué hace muchos años. Empecé a introducir el estudio de las ciudades pequeñas. En aquel entonces se hablaba la gran ciudad, la grandototota ciudad, la concentración, y los miles y miles, cientos de miles de pequeñas ciudades. Ahí empecé a trabajar con algunos colegas, uno de ellos también que en paz descanse, sobre lo que quedaba en medio, ¿no? Las ciudades intermedias, las ciudades medias. Y ahí empezamos a ver la importancia que tenían las ciudades medias, ¿no? Iba a haber un proceso de descentralización natural, no podía seguir creciendo al infinito la gran concentración de la Ciudad de México, y iba a haber una descentralización y iba a favorecer y derramar impulsos económicos y de todo tipo en las ciudades intermedias, y luego la política misma se vio influida por el interés en ciudades medias. Pero bueno, ese es un tema. Ahora otro tema que he estado trabajando tiene que ver con transporte metropolitano, transporte dentro de la ciudad, ¿no? Algunos aspectos teóricos más que los problemas específicos de cada modo de transporte. O sea, no estudio. Hay unos colegas que sí estudian, por ejemplo, qué problemas tienen los microbuseros, qué problemas hay en el metro. Yo más bien como un servicio público y una cuestión de funcionamiento de la estructura urbana, ¿no? Para saber exactamente cómo se relacionan pues, lo que hay en la ciudad y cómo funciona la ciudad, ¿no? Ese es mi enfoque del transporte. Y bueno, eso también está relacionado con cuestiones ambientales, obviamente. El transporte es un generador de emisiones de gases de efecto invernadero muy importante, el más importante de todos, y por lo tanto me introdujo casi naturalmente a cuestiones de medio ambiente, ¿no? Cuestiones ambientales, cambio climático, política de mitigación de gases de efecto invernadero, especialmente en la Ciudad de México, pero ya ahora lo tomo como un aspecto mucho más amplio, ¿no? De lo que pasa en el mundo, ¿no? En el globo terráqueo, ¿no? Es un problema global, es un problema de digamos que pone en jaque
permanencia de la especie humana, sí nos vamos al extremo, ¿no? Hay visiones extremas, ¿no? Algunos que piensan que no va a pasar nada, que no pasa nada, y otros que creen que es muy importante regresar a una situación de respeto y absoluto respeto de la naturaleza y los ciclos naturales, ¿no? Todo, porque de otra manera, digamos, de todas maneras ya se está viendo, se está reflejando en la preocupación global, mundial, del cambio, digamos, climático y un montón de impactos que tiene todo eso. Entonces ya estoy metido también en eso. Y bueno, no soy el único, por supuesto. Entonces también se refleja, estos intereses se reflejan en la organización de los colegas. O sea, tenemos 3 cuerpos académicos muy importantes en el CEDUA. Uno tiene que ver con ambiente, otro tiene que ver con economía de la urbanización y otro tiene que ver con población. Y otro tiene que ver con aspectos de política pública, desarrollo social y todo, dentro del área de estudios urbanos. O sea, esos 3 cuerpos representan la estructura básica de la investigación y de los programas docentes en el centro. No creo, fíjate, hace muchos años, hubo una iniciativa aquí en el CEDUA y se dijo, vamos a invitar a los 5, 6, 8, no sé cuántos programitas había de cuestiones en donde se estudiaba lo urbano. Y bueno, uno de ellos, por supuesto, no sé cuántos años tenga, era la UNAM. En la UNAM dio clases Luis Uniquel y yo di clases, digamos, casi 30 años, ¿no? O más, un poquito más, la maestría de urbanismo. Y luego había unas cuantas por ahí. Ahorita hay una infinidad de programas y yo creo que a lo mejor exagero, pero no en el 100%, por supuesto. Hay iniciativas independientes que ni siquiera reconocen digamos, el aporte del Colmex o el aporte del CEDUA o del área de estudios urbanos, pero yo creo que un porcentaje muy alto se ha visto influido por egresados y por participación de profesores y por la forma en que ha evolucionado y se ha consolidado digamos, la docencia y el programa de maestría y ahora el programa de doctorado. Es muy impresionante. Digamos, si antes la estructura, se copiaba la estructura que tenía el programa de maestría aquí, cuando empezó, por ahí, por los años, yo creo que por los años 80, había un enorme financiamiento aquí en Brasil y la estructura del programa influyó mucho en la creación de nuevas maestrías en otras instituciones en el país y estaba estructurado de cierta manera y tú ibas y veías la copia, digamos, entre comillas. Y ahora se reestructuró y también se sigue, es un referente el programa de docencia del Colmex, no nada más por todos los egresados de muy alta calidad que ha producido, sino también porque la participación de los profesores en los otros programas ha sido muy intensa. O sea, yo mismo y todos mis colegas han dado clase por todos lados, ¿no? En la UNAM, en todas partes, en la UAM, hay egresados nuestros brillantes en la UAM, en la UNAM, en los colegios, de diferentes colegios de la provincia, en el Colegio de la Frontera, el Colegio Mexiquense, San Luis, Potosí, en todas partes, ¿no? Ha habido una gran, en la Ibero, en todos lados. Hay egresados nuestros, no nada más en la academia, hay una tendencia a mantener la influencia en la academia, pero también dentro del sector público hay funcionarios que son egresados nuestros, ¿no? Especialmente los de maestría. La Universidad Veracruzana, por ejemplo, también tiene egresados nuestros y hay muchas, ¿no? Por supuesto. El CRIM de la UNAM, bueno, que te digo, va a parecer que estoy presumiendo, pero la verdad es que la influencia es muy, muy fuerte, ¿no? Y ya son muchos años, ¿no? Y además siempre es un referente el programa y qué se está viendo. ¿Por qué? Porque hay una virtud que tiene este programa y es que la investigación y la docencia van de la mano y eso no sucede en todas partes, ¿me entiendes? No todos los programas son así.
O sea, los programas insisten en docencia, en dar clases, y tienen a su personal académico dando clases y con muy poca investigación. Y aquí la investigación y la docencia van de la mano, y una determina o condiciona a la otra y recíprocamente. Entonces ese es un punto fundamental que hace que los productos sean pues de primera calidad, ¿no? Ese es un hecho, eso es indudable, pues. Yo tengo dos indicadores. Un indicador es que por algo estoy en el SNI y soy SNI 3, por un lado. Y segundo, por algo me invitan. Yo les digo que me invitan porque soy buenísimo platicando chistes, ¿me entiendes? Pero a los alumnos les encantan mis chistes y me evalúan muy bien al final de mi curso, pero me invitan a diferentes instituciones pues porque les interesa, porque ven que estoy, digamos que tengo una interacción interesante de transmisión de conocimientos y de temas, y la forma en que se tratan los temas, y la forma en que se exponen, y cómo interactúo con los alumnos, etcétera, etcétera. Entonces son dos indicadores buenos de cómo ha influido. Esa es una. La otra es los temas de investigación. Bueno, me parece que la parte, un poquito de transporte, un poquito de ambiente, de cuestiones ambientales, mis formas de entender las cosas, y por supuesto la cosa de ciudades medias y todo eso que ha influido muchísimo. Y ahí tú tienes varios colegas, alumnos míos que han trabajado esos temas y los han trabajado de manera digamos, de forma muy relevante y de gran reconocimiento nacional e internacional, ¿no? Entonces, no porque pasaron por aquí, ¿me entiendes? Pasaron por aquí, ese es el punto, o sea, el conjunto. El otro día un alumno brillante decía que el paso por la maestría del colegio le permitió oír y tener interacción con un conjunto de profesores muy brillantes, decía él, de primera calidad, que digamos se pueden competir en cualquier plano internacional y cosas por el estilo. Y la verdad, eso se debe también a que reconocen los alumnos que lo que se dice en clase está relacionado y está soportado y está respaldado por la investigación que hacen los propios profesores, ¿no? Y bueno, sin duda, el otro aspecto es el recurso que tenemos aquí en el Colmex, que se reconoce en todas partes. Tenemos la mejor biblioteca latinoamericana de ciencias sociales, hombre. Pues, o sea, todos o casi todos los trabajos, casi todas las lecturas que se nos pueden ocurrir y que queremos, de una o de otra manera se van a conseguir, se van a acceder aquí en la biblioteca. Además de todo lo que todo el mundo ya sabe, y eso de bajar las cosas del internet y todo ese tipo de cosas, pero en términos de tener cosas, especialmente algunas cosas, digamos, de esa literatura gris, que es difícil de conseguir, que solo una biblioteca muy fuerte, muy poderosa puede tener a la mano, ¿no? Porque las bibliotecas pequeñas pues tendrán sus libritos y tendrán sus revistas y cosas por eso, pero aquí tenemos una infinidad amplia de revistas que no en todas partes existen, y tenemos mucha literatura muy actualizada y muy amplia en cosas que no necesariamente se tienen en bibliotecas más pequeñas, ¿no? Vale la pena quizá pensar que en algo que no sucedió, pero que podía haber sucedido. Cuando murió Uniquel, creo que él, en algún momento platiqué con él sobre el dilema en el que estaba él, de una invitación que tenía para entrar a trabajar en un alto nivel del gobierno federal, y entonces él estaba en un gran dilema, ¿no? Y a mí me preguntó, oye, ¿me quedo aquí? ¿Qué hago? ¿Sigo con mi carrera académica o me voy al sector público y todo? ¿Por qué? Porque lo que él hizo en desarrollo urbano digamos, trasladó a la agenda de la política nacional, y todo lo de desarrollo urbano empezó a ser un aspecto muy importante. Por eso se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y secretarías relacionadas, o donde
el aspecto de desarrollo urbano, lo urbano, el país estaba urbanizando, estaba trasladándose hacia una población mayoritariamente urbana, ¿no? La economía estaba transformándose, la economía era urbana, era manufactura, servicios, etcétera, etcétera, y cada vez menos aspectos de materias primas, que antes recursos naturales, que eran la base de las exportaciones del país, ¿no? El tema entró al sector público. Sin duda, lo que han hecho los colegas demógrafos, pues es la política de población del país, es lo que se ha generado aquí en el centro. Yo lo puedo decir porque no soy demógrafo, si lo dicen los demógrafos se va a ver muy pretencioso, pero a mí me parece que la política de población del país se generó aquí en esta institución, desde el principio. Desde cambiar eso de gobernar es poblar a cuidar el crecimiento de la población y el poblamiento y el análisis de la distribución de la población y todos los aspectos, digamos, demográficos y digamos, que tienen que ver con aspectos de desarrollo económico, etcétera, etcétera, pues aquí se han generado. Esa es una. Y la segunda, yo creo que también hay una influencia en la política ambiental. El programa que tengo la fortuna de coordinar, el programa LEED México, como se conoce, ha formado cerca de 300 individuos acá, que están insertos en la Secretaría de Medio Ambiente y en otras, en la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, en otros ámbitos de nivel estatal, o en otras instituciones. Hay egresados nuestros en la cuestión ambiental. Y luego hay colegas aquí que son muy influyentes en aspectos ambientales. Entonces, la política de población, la política urbana, la atención a la metropolización, por ejemplo, la política, digamos, de delimitación de áreas metropolitanas. Tú ves ahí todos los trabajos que se han producido por el sector público interesado en estos temas, y ahí hay un referente necesariamente a la investigación que se ha hecho aquí. Entonces hay una influencia, en algunos casos es explícita, pero en muchos casos es implícita nada más, o sea, permeado posiciones de política de población, la ley de agua, y muchos aspectos y digamos, algunas sutilezas de las políticas se han generado y han tenido influencia por los colegas aquí en el área, sin duda, ¿no? O sea, no hay duda de que ha habido no porque se busque, sino porque estamos en los temas actuales y estamos con los temas relevantes y con los temas actuales del país. No por nada tienes en el cintillo ese de la página del colegio, tienes ahí no sé cuántos volúmenes, 18 volúmenes de los grandes problemas nacionales, y antes de eso también hubo aportes, ¿no? en otras editoriales de los colegas, ¿no? Siempre ha habido una gran presencia de los intelectuales del Colmex. La historia del Colmex digamos, se escribe a través de la influencia intelectual, cultural en el país, ¿no? Son los personajes los que dicen, actúan, a los que se les oye, se les escucha, a los que consultan digamos, los funcionarios de alto nivel, y todo mundo te hablan por teléfono. Oiga, fíjese que yo quisiera saber, yo trabajo en este nivel, ahí tengo un problema, y usted dígame, como el periodismo cada vez más especializado, contacta cada vez más a los profesores del Colmex, ¿no? Oiga, ¿qué me puede decir de lo que sucedió ayer, de que no sé qué? ¿Qué me puede decir de el tema del agua? ¿Qué me puede decir del tema del aire? ¿Qué me puede decir del cambio climático? De no sé qué, ¿no? Todo el tiempo, cada vez hay más. Pero bueno, ahí está, quizá un poco retrasado, pero con
digamos, los pies en la tierra y sólidamente, o eso espero, esta sección nueva del Colmex Digital es muy importante. Estamos metiéndonos, estamos estableciendo canales, abriendo canales de interlocución con individuos que ni siquiera conocemos, que nunca vamos a conocer, pero que van a ser nuestros incógnitos interlocutores, digamos, y desde este lado nos convertimos como en gestores, en brokers estratégicos para muchos temas que, digamos, la gente en general o la especializada no conoce, ¿no? Ahí hay una forma de llegar, ¿no? Modos distintos de llegar, y creo que tenemos que desarrollarlos estos modos distintos. Hace rato se hablaba de todo el contenido que está metido acá y que no se conoce afuera, y este es un modo de sacarlo de alguna manera. Difusión es muy importante, no nada más a través de las revistas, a través de otros medios visuales de otra naturaleza. Digo, no es nuevo, en el cual, digamos, los colegas han participado en eso. Yo no necesariamente creo que nos tenemos que convertir en periodistas, ni mucho menos, pero sí difundir institucionalmente lo que se hace, lo que se investiga, y las ideas, pues es importante. Entonces, digamos, el futuro, digamos, de la institución, pues es sumamente, hay una incertidumbre en todo, pero de que es certero y sólido, pues no tengo la menor duda. Aquí no estamos inventando, estamos progresando, estamos ampliando, y también estamos inventando, por supuesto, ¿no? Hay innovaciones importantes, temáticas y de todo tipo, ¿no? Creo que la demanda afuera está cambiando. Los alumnos son diferentes. Si antes preparábamos cuidadosamente una bibliografía, lo que leen los alumnos ya no es necesariamente la bibliografía que nosotros le estamos dando. Tienen acceso a infinidad, a un espacio incontrolable, ¿no? y medio aleatorio. Lo que sucede es que aquí, distinto a otras partes, a otras instituciones, aquí tenemos una biblioteca muy importante y tenemos referentes bibliográficos absolutamente esenciales. Entonces son cuidadosos, y además porque insistimos en los temas y en las lecturas básicas, ¿no? No estamos dejando abierto, pero los alumnos son diferentes, quieren otras cosas, piensan otras cosas, y la técnica misma en el salón de clases es diferente, ha cambiado. O sea, no nada más tecnológicamente, sino también, digamos, conceptualmente, la interacción con los alumnos es otra, es muy diferente, ¿no? Esa es una. No es que de repente el salón de clase, el conjunto de alumnos era muy homogéneo y tenías una distancia de profesora y les transmitías y a ver cómo le hacían para captar lo que decías. Ahora es muy personalizada. La interacción misma del alumno con el profesor se ha intensificado bastante, ¿no? Nosotros somos privilegiados, o los alumnos son privilegiados, porque aquí es casi una relación de 1 por 1 o 2 por 1 o cosas por el estilo. Nuestros cursos son más de grupos pequeños, etcétera. Entonces ahí hay una buena relación. La otra es porque nuestras técnicas también han cambiado. O sea, recurrimos a lo que existe en el espacio virtual cibernético. O sea, yo, por ejemplo, puedo invitar a un fulano a una vaca sagrada y traerla a través de un YouTube o a través de una videoconferencia, cosa que hemos hecho, ¿verdad? Y la hacemos. Entonces, el acceso casi directo a temas presentados por otros autores que de otra manera se estarían mudos, se tendría acceso en la página del libro, del artículo. Ahora los traemos a clase y vemos
cómo actúan y cómo hacen digamos, sus técnicas, sus estrategias didácticas. La otra es que creo que hay que introducir, y el ejemplo está en este experimento, que ya no es un experimento, que aquí donde estamos, que tiene que ver con la educación virtual o la educación a distancia, los diferentes elementos que entran como recursos didácticos en la formación de los jóvenes y la opción, la apertura, digamos, el portafolio amplio que ellos tienen de espectro amplio de acceso a diferentes materiales, ¿no? Esa es otra de las cosas. Entonces, educación a distancia, proyectos mixtos, y luego hay una filosofía también importante que ha permeado lentamente, pero ha permeado, y que, digamos, por lo menos en el programa LEAD, que es una especie de diplomado, practicamos esa idea de learning by doing, learning by visiting, learning by... Entonces, digamos, aprender viendo, aprender fallando, aprender conviviendo, aprender, etcétera. No nada más aprender en el salón de clase, ¿no? Hay una tradición en el CEDUA, en el área de desarrollo urbano, de mandar a los jóvenes a hacer trabajo de campo y estar en algunos sitios que, digamos, no necesariamente cercanos, lejanos, y que les ayuda mucho a acercarse a procesos que están sucediendo en otras partes, ¿no? Verlos, ¿no? Y ordenarlos, ¿no? No es una inclinación central, pero sí es muy, muy importante, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Por dónde se va a orientar? Bueno, es un tema central, creo, es el vínculo de todos los procesos sociales y económicos con la cuestión ambiental. Ese es un tema que puede durar no sé cuánto tiempo, me imagino que va a durar algunos años. Ese es un tema que todavía, incluso que no sabemos muy bien exactamente. Y otro que viene ahí, que cada vez es más importante en la agenda social, agenda de política pública, es la cuestión de la adaptación al cambio climático, o sea, los efectos que tiene este cambio, digamos, de los regímenes climáticos en diferentes partes, de diferente forma, que va a enfrentar a la sociedad a muchos problemas. Entonces, ese es otro de los aspectos importantes, la parte de la adaptación, ¿no? Y estrategias de sobrevivencia y una serie de cosas. El tema de la tecnología, que no está muy presente explícitamente, pero que está por ahí, es otro tema sumamente importante, el impacto que tiene la tecnología en muchas cuestiones. Es un componente importante, por ejemplo, para las recomendaciones de política, tienen que ver con tecnología. Estoy pensando en transporte y en algunos otros aspectos de vivienda y cosas por el estilo. Tienen que ver con cierto tipo de tecnología. Vamos a ir adoptando avances tecnológicos e innovaciones tecnológicas muy sutiles que nos están transformando, nos están modificando y haciendo pensar en los mismos temas, pero desde otra perspectiva, ¿no? Es un poco como cuál es el impacto, cuál ha sido el impacto social digamos, de la adopción del teléfono. Pues cuál ha sido el impacto social de la adopción del celular, del móvil, cuál ha sido el impacto social del acceso a espacios cibernéticos y virtuales, etcétera. Bueno, pues son cambios importantes, y ahorita se empiezan a reflejar en temas de tesis de los alumnos, ¿me entiendes? Entonces ahí está la otra cosa. El tema de la globalización, quizá, no sé, y la revisión de las cosas. Fíjate, creo que uno de los atributos y las virtudes de los colegas que yo reconozco es que es digamos, la cautela para meterse y volcarse sobre temas que están de moda. Esa es una cosa que tiene la institución en general y mis colegas que les reconozco. Hay que ser cauteloso, no hay que irse con la finta, como dirían. Ese es un aspecto
es un virtuoso del asunto. Entonces aparece digamos, en perspectiva parece como un poco lento, pero la verdad es que no es lento, sino es reflexivo acerca de lo que está sucediendo. Entonces, pues ahí el profesor va a ser diferente. Además, ya es diferente porque puede quedarse en su casa y tener una sesión de clase porque no pudo venir, pues estaba enfermo, lo que sea, y tenerla por Skype o tenerla por videoconferencia. Y entonces es otro medio. Lo que estamos haciendo es otro medio diferente de la entrevista. Ahora la entrevista no sé si se va a publicar por escrito, pero por lo menos va a haber un video y cosas por el estilo, y vamos a poder visualizar las cosas, ver las caras que hacen los colegas que están enfrente de la pantalla. Entonces hay cambios en términos de la personalidad del estudiante, la personalidad del maestro, del instructor, dicen resource person, del facilitador. O sea, no nada más somos profesores y son alumnos, sino se cambia, somos facilitadores a veces nada más, o inductores de ciertas cosas. Entonces hay una modificación en términos de la personalidad del profesor, ¿no? Del perfil y de la imagen del profesor. Y bueno, ya más o menos ya mencioné lo de temas, algunos temas muy gruesos. El agua, por ejemplo, es un tema absolutamente esencial. Estoy trabajando en ese tema, estoy empezando a ver y al parecer a reconocerse que a lo mejor el territorio hay que ordenarlo en función de la posibilidad de acceder a ese recurso. Ese es un tema nuevo en diferentes escalas, ¿no? No nada más regionales, sino muy locales. Ahí hay unas tesis muy interesantes, que algunas me han tocado leer como lector y otras me ha tocado dirigir, en donde se ve el acceso al agua diferenciado en la zona metropolitana, o que tiene que ver con aspectos sociológicos, etnográficos, culturales, acerca de cómo manejar ese recurso, que es un recurso vital. Y bueno, no estamos muy metidos en la parte de digamos, de los aspectos de las ciencias naturales, pero empiezan a influir y a cruzarse lo natural con la relación hombre-naturaleza o sociedad-naturaleza, todo ese tipo de cosas, la biodiversidad y todo ese tipo de cosas, son temas que creo que son importantes. A lo mejor estoy sesgado por el interés que tengo en cuestiones ambientales, pero por ahí cada vez permea más. Hasta mis colegas economistas están pensando también en aspectos ambientales, ¿no? Y no nada más ellos, los historiadores también, los lingüistas también están pensando en cuestiones, se introducen nuevos términos al lenguaje y está cambiando también, está impactando ese tipo de cosas.